Bien, amados, pues buenas noches a todos. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a aprovechar que Naye Martínez tiene abierto su micro. Ya la apagó, pero abre, hija, y ora por nosotros, por esta reunión y por el pastor Héctor, que hoy va a compartirnos la palabra. Dios, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos permite, Señor, estar toda nuestra familia reunida, Señor, y poder venir a tus pies, escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir y llevar a la práctica todo lo que quieres hablarnos a nuestro corazón, Señor. Te pido, Señor, por el pastor Héctor, que tú lo uses, Señor. Gracias por la bendición de tenerlo el día de hoy. Que él siga siendo un instrumento tuyo, Señor, de bendición y de edificación para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios que podemos entrar por sus atrios con alabanzas, con acciones de gracias también. Gracias, Pati, por esta oportunidad de poder adorar al Señor con este video, ¿sale? Bien, y también gracias a Dios por Jaime, que ha estado haciendo este tipo de videos para bendecirnos. Si es bueno tener algo como esto. Pues quiero presentarles, para los que no lo conocen, a un pastor que es de una talla y fama internacional. Recién lo trajimos de Sinaloa, ¿no? No estaba con el Chapo, pero andaba ahí cerquita y no andaba queriendo hacer las cosas que el Chapo hace, pero quería compartirle del Evangelio. A un chamaco, mozuelo, jovenzuelo, a uno de los predilectos del cielo, a un buen amigo, a un buen hijo, a un excelente pastor. Y le pedí al pastor Héctor Vázquez de la Iglesia Comunión Familiar con Cristo en Guadalajara que nos compartiera. Le pedí que nos comparta algo de su testimonio. A mí me interesa que conozcas cuál es la experiencia del pastor Héctor con Dios, cómo llegó al Señor, cómo ha caminado, cómo lo ha levantado Dios, cómo lo ha bendecido y lo ha respaldado, pero también qué es lo que Dios le ha mostrado que tiene para él y para todos nosotros en el futuro. Así es que, pastor, bienvenido. Esta es tu casa. Si quieres abrir tu micro, adelante, el tiempo es tuyo, por favor, hijo. Gracias. Hace tiempo estuve con unas amistades puertorriqueñas y de una manera muy emotiva, dijo la esposa del pastor puertorriqueña, decía ella, Héctor no sabe cantar, Héctor no sabe pelicar, pero tiene el don de animal. Entonces, pues para mí no fue tan fácil esta parte porque tenía que explicarles que no era el don de animal, sino de animar, ¿no? Me gusta animar a la gente, me gusta mostrar que Dios tiene cosas buenas para con nosotros. Pero, pues bueno, voy a intentar, más que platicar mucho, platicar lo que Dios hizo y cómo comenzó todo esto. Entonces, estoy contento de ser útil a tu vida. Y bueno, me voy a presentar, soy el pastor Héctor Vázquez. Y empecé a pensar, ¿cómo llegué hasta aquí? Para estar predicando en Zoom con ustedes, pero ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, Efesios 1:4 dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Yo creo que ahí es donde comenzó todo. Y soy el quinto hijo de 8. Tengo una madre, tuve 2 padres. Soy de parte de mi primer padre, hijo legítimo, pero de mi segundo padre, hijo adoptivo. Nací en el bello Portland, sí, en el bello estado de México, por Tlalnepantla de Vaz, así que soy de allá pariente cercano de ustedes. Nada más me veo güerito, pero la verdad soy bien mexicano. Y esto es bien interesante porque
todo lo que les voy a platicar, quiero decirte que no fue tan fácil al principio, desde un principio de mi vida. No porque haya sido como decía el pastor Eliud, un delincuentazo y todo, pero sí anduve en muy malos pasos. Pero vámonos desde el principio, ¿no? Yo no conocía a mi papá biológico murió cuando yo tenía 1 año de edad. Y esto fue interesante porque aquí hay algo muy lindo. Cuando mi mamá estaba muy joven, éramos 5 hijos y mi mamá se volvió a casar. Tenía unas amigas cristianas donde vivíamos que vivían en espalda y cantaban himnos y mi mamá le dijo que le gustaban mucho esos cantos, que donde los cantaban, le dijeron, vente, vamos a una iglesia. Yo era muy pequeñito, yo creo que los recuerdos más antiguos que tengo son en una banca, escuchando el coro, porque mi abuela cantaba en el coro de la iglesia presbiteriana Camino de Maús, acá en Guadalajara. Y esos son los recuerdos más antiguos de niño. Ella me llevaba para que mientras que ella cantaba, estuviera ahí con ella, me quedaba dormido en las bancas. Y así comenzó mi andar, ¿no? Así tengo el recuerdo más antiguo en una iglesia cristiana. Ahí es donde Dios comenzó la buena obra. Pero, ¿sabes? Todo lo que Dios empieza también lo termina. Y hay veces que se nos olvida esa parte. Pero como diría la hermana Silvia Pinal, continuamos con nuestra linda historia. En medio de limitantes y escasez, porque así fue como fue nuestra vida, muy limitada, muy escasa, y mi madre pasó por muchos procesos de enfermedades. Cuando tenía 11 años de edad, mi madre estuvo a punto de morir, duró muchos días en coma y además salió de este coma y ya casi nos repartían con toda la familia porque no creían que iba a sobrevivir mi madre y gracias a Dios, Dios la levantó de un hospital de muerte, realmente estaba a punto de morir. Y así es que como comenzó mi andar, como niño en una iglesia, viviendo entre bancas, Biblias, campamentos infantiles, escuelitas bíblicas, hasta mis 18 años. Ahí empezó el cambio, la caída, la decadencia. Dice Lucas 15:12, le dice el hijo pródigo, dame, Padre, mi heredad, mi herencia. Y eso es lo que me pasó. A los 18 años, mi hermano Juan y yo nos emancipamos de la casa y nos fuimos a vivir solos. Y a la falta de disciplina, como todo joven, cuando ya no tiene quien le discipline, a quien darle cuentas, pues sin la figura paterna también y materna, como dice Proverbios 42:7, el niño es risueño y si le dan maraca más, ¿no? O sonaja. No, perdón. Proverbios 10:9 dice, el que pervierte sus caminos será quebrantado. Al principio, que uno sale de la casa de papá Dios, parece que todo va bien. Miren, aquí hay algo que mucha gente a veces habla. Yo no conocía a Dios y yo lo conocía desde niño. Pero cuando uno sale de la casa de papá Dios, parece que todo va a estar bien porque no hay tantos problemas y empiezas a vivir una vida doble, una vida de doble moral. Estás en la iglesia, pero también estás viviendo una vida secular. Y como te decía, parece que todo iba bien, pero escrito estaba, si tomas caminos torcidos serás quebrantado. El joven tímido se convirtió en un porro, así dicen allá en México, ¿no? A los estudiantes vagos, ¿no? A los que hacen relajos, que toman camiones y todo. Me convertí en un porro muy popular en la universidad, un líder estudiantil y lleno de mentiras. Y fue un cambio bien radical. Te quiero platicar que aquí viene lo más peligroso de todo esto. Me convertí en un cristiano de fin de semana y un perverso de lunes a viernes. Y es que mucha gente a veces trata de mostrarse de una manera en un lado y en otro lado. Recuerdo muy bien que fui tan difícil en la escuela que tuve una compañera, hija de un pastor, y él agarraba sus cosas y las sacaba hasta la calle y le decía que
que cuando nos íbamos a salir todos de clases era todos, porque ella me decía, no, yo vine a estudiar, Dios me dice que tengo que estudiar, y decía, no, que Dios, así que agarraba sus cosas y las sacaba. Bueno, una vez les voy a platicar un mini testimonio de eso. Nos invitaron en la iglesia donde yo iba, porque les digo, los fines de semana yo era chico de iglesia, ¿no? Muy lindo, hasta cantaba, lléname, Señor, lléname de ti. Pero resulta que nos invitaron a visitar otra iglesia. Y estando en esa otra iglesia, estábamos cantando un canto de una alabanza, y de repente yo oía que alguien lloraba detrás de mí. Y yo pues dije, pues alguien que Dios la tocó, ¿no? Porque oía un llanto de mujer. No, era mi compañera, a la que le había hecho la vida de cuadritos en la universidad, en la escuela, porque ella pensaba que había entregado yo mi vida a Cristo, cuando yo toda mi vida seguía en la iglesia. Ella había estado orando por mí, pero aún así yo seguía viviendo una vida cada vez más decadente, más decadente. Como te decía, todo parecía bien, aunque llevaba una doble vida. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que parecen al hombre que son derechos, pero son caminos ¿de qué? De muerte. Y yo creía que todo iba bien. Yo pensaba que todo iba a estar funcionando bien. Después empecé a trabajar en el banco, inicié en el banco como un becario, y en menos de 4 años yo ya estaba como subgerente, muy joven, como subgerente en la matriz del BBV acá en Guadalajara. Tuve muchas habilidades para llegar hasta ese puesto y estar en esa posición, pero todas las cosas que hacía las hacía fuera de la voluntad de Dios. Siempre jugaba a hacer un doble cara. Y esto es parte, a mucha gente había escuchado de algo de mí, pero realmente el testimonio que Dios quería que hablar aquí es, muchos jóvenes necesitan ayuda porque están peleando afuera en el mundo. Y a veces nada más los estamos juzgando. Yo era muy juzgado. Yo me acuerdo que el pastor a todos decía, este es fulano, este es mengano, a este es Héctor, no te le acerques, porque pues nada más veían las cosas que no funcionaban bien en mi vida, pero al final de cuentas yo creí que iba bien. Y después de ese proceso, ya más avanzado en años, pues yo empecé a vivir una vida marital fuera de la voluntad de Dios. Y esto me llevó a tener un hijo precioso, un hijo que Dios me dio, Isaac. Yo me acuerdo que fue un regalo que Dios me dio porque para mí era una bendición, pero a la vez seguía viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces Dios te sigue dando muestras de su amor, de su misericordia, y aún así seguimos dando tropiezos en el mundo? Pero ¿saben qué? Dios nunca me dejó, y Dios utilizó una mujer, y Dios utilizó un lazo de amor. Este lazo de amor era mi madre, que siempre que me veía me decía, hijo, busca a Dios, puede ser tu última opción, pero no la descartes. Como todo hijo, cuando estás viviendo una doble vida, cuando estás viviendo fuera de la voluntad de Dios, dices, sí mamá, gracias, qué linda, muy bien, adiós. Pero yo seguía viviendo una vida arrebatada, difícil. Pero cuando Dios te empieza a llamar, empieza también a cambiar todo tu entorno. Cuando yo creía que todo iba bien, que iba viento en popa, que yo estaba saliendo adelante por mis méritos, por mis capacidades, empezó a derrumbarse, a deshacerse este castillo de hielo. Y empecé a ver cómo empecé a perder todo. Mi familia, mi trabajo, mi salud se iba deteriorando. Y era como tener todo lo que había alcanzado como agua en la mano. Sin más preámbulo, empecé a caer en una adicción a la cocaína. Una adicción tan fuerte que cuando en el banco se dieron cuenta que yo tenía un problema de adicción muy fuerte, me despidieron del banco. Me dieron mi liquidación y entregaron, pagué todo lo que tenía de pendientes en el banco y todo. Perdí familia, perdí casa, perdí salud, y lo que me quedó de liquidación en menos de 2 meses, en aquel entonces, hace casi 21 años, eran 70,000 pesos que yo recibí de liquidación, me los metí por la nariz en 2 meses. Me metía casi 1,000 pesos diarios de cocaína.
empecé a perder de peso impresionantemente. Empecé a vivir una vida miserable. Empecé a darme cuenta que no había nada. Hice un día una mirada de mi pasado y mi presente, y el resultado ya era cero. Y como mi pasado y mi presente ya era cero, pues creí que mi futuro iba a ser cero. Entonces, ya no había nada por qué vivir. Resolví darle fin a mi vida. Pero aquí viene algo bien hermoso. Aquí es donde empezamos. Ya todo este desastre de vida seguía caminando Héctor en ese... y no reaccionaba, me da a entender, aun cuando a veces conoces a Dios y has escuchado del Señor y tienes la palabra todavía en tu mente y en tu corazón, sigues viviendo una vida vacía. Pero Dios nunca se olvida de los suyos, ¿sabes? Dios nunca se olvida de los suyos ni de sus promesas que hace. Y cuando me iba a suicidar, pasó algo interesante. Miren, yo había pensado ya, planeado cómo suicidarme, y esto no me gusta platicarlo mucho porque la gente piensa, ¿estás promocionando el suicidio? No, fue algo terrible que me pasó. Y cuando ya estaba a punto de hacerlo, empiezan a tocar a la puerta. Y llegó un amigo no cristiano, ¿eh? Y estas fueron las palabras que me dijo: Héctor, no sé qué vas a hacer, pero yo sé que vas a hacer algo incorrecto y estoy aquí para que no lo hagas. Yo me molesté tanto, yo me empecé a sentir incómodo y cómo es el Dios de misterios, ¿verdad? Dios utiliza a cualquier persona para hacer irnos acorralando como una gallina en un corral, te va acorralando. Y Dios empezó a mover esas piezas humanas. Puedo decir que Él dijo: jaque mate a tu vida pasada. No pude hacer nada ese día, pero el espíritu de muerte seguía enterrando más sus garras en mí. Al día siguiente, el plan era seguir y así creí que iba a ser resuelto. Yo dije, bueno, no creo que vuelva a venir alguien, no creo que vuelva a venir este joven amigo a hacer algo. Y antes de tomar la decisión, el Dios sobrenatural pone en mi mente como gotera las palabras de mi madre otra vez. Ese día empezaron a repetir las palabras: puede ser tu última oportunidad, pero busca a Dios. Fue terrible para mí porque empecé a tener una lucha en mi mente y en mi corazón. Y yo me recuerdo que yo empecé a sentirme incómodo porque esas palabras repetían y yo era algo que quería quitarme de la cabeza. Entonces fui a la recámara, esculqué en la parte más oscura del closet donde vivía y saqué una Biblia y que tenía bien escondida, ¿eh? Y dije, ¿y ahora qué? Voy a abrir la Biblia, voy a poner el dedo y va a decir, y Judas se ahorcó, ¿no? Porque casi siempre lo bromeábamos entre jóvenes, ¿no? Que ahí ponías y después decía, a ver, no, esa no, y otra vez, y decía, ve y tú ya es lo mismo. Y volvíamos a abrir la Biblia y decía, no seas tardo a la voz de Dios. Era algo que platicábamos entre jóvenes y nos reíamos, pero yo decía, ¿qué hago? Y aquí es donde quiero llegar al punto. Solo abrí la Biblia. Y estaba el Salmo 130. De lo profundo, Dios, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si tú mirares los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. Allí paré y lloré y lloré. Y yo le decía, hey, ¿por qué hasta hoy? Yo todavía peleaba con Dios y le decía, ¿por qué hasta hoy? Mira, tenía todo y no tomaste nada cuando tenía todo, y ahora que ya no tengo nada, estoy enfermo, soy un adicto. ¿Por qué me tomas ahora? ¿Qué quieres de mí? Yo le decía. Yo le preguntaba y quería escuchar, como mucha gente dice que Dios le habló audiblemente. Yo decía, pues ahora es día de que me hables audiblemente. Y ¿saben? Ahí en silencio, Dios puso en mi corazón que volteara a ver otra vez la Biblia. Y vi el capítulo 131. Y dijo en mi corazón, hoy inicio un capítulo nuevo en tu vida.
Yo la verdad le decía, no tengo nada para darte y lo único que necesito es paz. Por eso es que quiero que tú vengas y hagas algo, si eres real, si puedes tocarme y si puedes hacer algo con esto que queda de mí, hazlo. Y el Dios de misericordia vino a mi vida y empezó a tocar mi corazón. Y le dije, necesito paz, ¿sabes? Si tú me das lo que yo te pido, te doy mi resto. Te doy este cuerpo enfermo, te doy mi voluntad, te doy mi corazón, y si te sirve lo que me queda, te lo doy. Creo que el Dios de pactos me dijo, trato hecho. No sé cuánto lloré, pero quedé dormido. Y todavía recuerdo que me desperté, me fui al mercado, y esto parecerá para ti algo sin entendimiento, ¿por qué te digo todo esto? Pero te voy a explicar. Un adicto a la cocaína y más de 1,000 pesos diarios de cocaína, esto que hago así, este charquito, es lo máximo que te puedes comer por día. Y dormir, solamente duermes 4 horas cuando tienes tanta droga metida en tu cuerpo. Yo llegué y pedí, bien me acuerdo, les voy a platicar, unos chiles rellenos y le dije a la señora de ahí del mercado, y póngale mucho arroz colorado. Y empecé a comer. Cuando iba a la mitad, bueno, más de la mitad, me di cuenta que ya había comido normalmente, volteé a ver el reloj y empecé a contar las horas y me di cuenta que había dormido 16 horas, pero este es el milagro, yo empecé a sentir paz, no tenía necesidad de adicción, y te digo algo, desde ese día hasta el día de hoy, jamás en mi vida, después de ser un adicto de más de 20 paquetes diarios o 30, nunca más entró una droga en mi cuerpo. Yo me levanté corriendo, yo pensé a hablarle a una sola persona, y corrí, agarré una tarjeta telefónica y lo metí a la cabina telefónica, y yo me acuerdo que le marqué a mi madre y ella se asustó porque no podía respirar, yo solamente lloraba y gemía y hacía y quería hablar. Y me decía mi madre, ¿estás bien, hijo? Pensaba, ya se me va a morir, ya se está convulsionando. Y las primeras palabras que salieron de mi vida fueron en ese momento, Dios es real, Dios es real. Esa dulce voz de mi madre me dijo, así es, hijo, nuestro Dios es real. Y en todo ese momento que empecé a llorar y a hablar con ella, yo le empecé a decir, mamá, si tú siempre has sido una mujer tan entregada a Dios y una sierva, ¿por qué? Porque tuve que llegar hasta este punto. Y ya saben cómo son esas mujeres hermosas en Cristo, ¿verdad? Me dijo, hijo, Dios es padre, no es abuelo. Mi padre tenía que encontrarse contigo para ser tu padre y encontrarte en la casa del Padre. Hoy estás en la casa del Padre. ¿Sabes? Después de ese momento, podríamos pensar que aquí terminó bien la historia, pero no, es el comienzo de la historia. Es el comienzo de una vida nueva, como lo dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios me dio la oportunidad, ¿sabes? A veces la gente dice, ¿por qué cuando hablas de este Dios así, eres tan sensible? ¿Sabes por qué? Porque me dio una oportunidad de vida, una oportunidad de transformación. Nunca nadie había pensado que podía darme algo, pero Él lo hizo. Y quiero decirte que en medio de todo eso, yo ofendí a mi hermano Josué mucho, porque él servía al Señor, pero pues yo lo veía enfermo, entonces yo le decía, ¿cómo un hombre enfermo puede hablar de Dios? Dile a tu Dios que te sane. Cuando andaba muy mal, yo me lo ofendía a mi hermano. El primero que me buscó fue él y me dijo, Héctor, no estés solo, ven a mi casa.
y me llevó a su casa a vivir. Y un día me dijo él, hay una graduación de la escuela de evangelismo en Querétaro, no tengo quien me lleva, ¿me llevas? Y yo dije, claro, vámonos. Y yo lo llevé y estando ahí, yo era como un desconocido para todo el mundo. Y recuerdo que ahí Dios me dijo, ¿te acuerdas del pacto que hiciste conmigo? Yo no me olvido del pacto que hice contigo. Yo quiero que vengas aquí. Y tuve que dejar todo. Hay una cita que me encanta mucho, que es algo que a mí me maravilla. Cuando Jesús llama a Pedro, a Andrés, a Juan y a su hermano Santiago, primero predica en una barca. Una predicación debe haber sido hermosa porque después se sube a la barca y le dice que se metan mar adentro. Y cuando le dice, tira la red a Pedro, Pedro de una manera entendida dice, no hemos pescado nada. Yo soy el pescador, tú eres el carpintero, maestro, pero en tu nombre echaré la red. Y fue la primer pesca milagrosa, ¿verdad? Y ahí se convierte Pedro, pero si sigues leyendo Lucas capítulo 5, te darás cuenta que iba caminando y se encuentra con un hombre llamado Leví, Mateo. A él no le predicó nada, a él no le hizo un milagro delante de sus ojos, solamente lo miró y le dijo, sígueme. Y Mateo, dejando todo, le siguió. Cuando el Señor me dijo, ahora es el día, yo dejé todo, hermano. Yo dejé todo, familia. Yo le dije, ¿sabes qué? Sí. Hubo gente que se burló de mí y me llegó a decir, dejaste todo por nada. Ahora yo puedo decir, dejé nada por todo. Ahí fue donde conocí a mi pastor, que es su pastor, Eliud. Él fue un maestro que estuvo al pendiente de mí y que Dios le ha dado, puedo decir que Dios me ha dado un amor tangible por medio de él y este amor se llama paciencia. Ha sido un hombre muy paciente, me ha aguantado. He tenido muchas luchas en el ministerio. Tengo 20 años sirviendo al Señor. Y en estos 20 años he tenido hasta tropiezos, hermano. Luchas. Pero ¿sabes qué? Algo te puedo decir. Dios comenzó en mí. Y lo que Él empieza, Él lo termina. Porque todo esto comenzó desde antes de la fundación del mundo. En estos 20 años de pastoreo, Dios me ha restituido no solamente una familia nueva. Me dio una esposa y me regaló 2 hijos más. Hijos que los puedo amar como míos, porque ellos me han dado amor como hijo. Además, Dios me dio no solamente una hermosa mujer que es compañera de vida y de verdad ha despertado en mí una bendición de ser esposo y padre, porque también Dios me regaló una hija maravillosa que es Sofía. Tengo 4 hijos, tengo 2 nietos y una compañera de vida. Y soy tan feliz. Y le sirvo con todo mi corazón y amo lo que Dios me ha dado. ¿Y sabes por qué? Porque el Dios de milagros sigue estando conmigo. Y yo quiero invitarte a que puedas hacer una reflexión. A veces la gente está pensando, ¿qué ha hecho Dios conmigo? ¿Sabes? La salvación es lo mayor que pueda haber pasado. Y si tú nunca en la vida has tenido ningún problema de adicciones, de luchas con cosas más allá de quererte quitar la vida, nada de eso, dale gracias a Dios. No esperes llegar a un punto tan crítico. Dios ha sido tan bueno contigo. Dios te ha dado tantas bendiciones que lo que tienes que hacer es decir gracias porque me has cuidado y me has guardado hasta el día de hoy. Gracias porque pusiste a lo mejor un padre, una madre que estuvo al pendiente de mí. Yo te quiero decir que soy feliz porque el papá, el verdadero papá que necesitaba tener, el Padre Celestial, me recibió en casa. No solamente me puso vestiduras nuevas, sino que también puso anillo en mi dedo. Y si lo hizo conmigo,
lo puede hacer contigo, lo puede hacer con cualquiera. Quiero invitarte a que puedas pensar y entender que no hay nada tan grave que Dios no pueda conocer y que no pueda liberarte. Y que si pudo hacer esto en mí, lo puede hacer en ti, porque Dios no tiene privilegiados. Dios ama a todos sus hijos por igual. Y siempre está al pendiente de los suyos. Así es que acércate confiadamente a Él y date cuenta que Dios tiene cosas hermosas para ti. Podría seguirte contando más cosas que me han pasado en el ministerio, pero eso te lo dejo para la próxima vez que me inviten, porque esas historias son para la siguiente. Y yo quiero dar gracias a Dios por el privilegio que me dio de platicar un poquito del testimonio de cómo Dios me alcanzó, cómo Dios me rescató y cómo Dios ha hecho cosas grandes en medio de mí y que las pueda hacer siempre en todos sus hijos. Gracias por este tiempo que me dieron. Que Dios me los bendiga muchísimo. Gracias, hijo. Gracias. Yo tengo una pregunta, hijo. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón para la iglesia a partir de este momento? Cambiaron muchas cosas, Dios paró unas, abrió otras, pero ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Qué ha puesto en tu corazón, pues? Algo que me gusta, que dice uno de los salmos, que Dios le dio a David pericia para poder llevar a su pueblo. Y es algo que yo le pido al Señor, porque a veces por capacidades no somos tan buenos los pastores. Intentamos hacerlo mejor, pero nos falta pericia. Y yo le pedí al Señor, dame la pericia para entender los tiempos. ¿Y qué ha pasado? Pues en todo este tiempo de pandemia, bueno, les voy a dar otro medio testimonio. Bueno, un gran testimonio. Pastor Eliud me dijo que tenía que dar pasos de fe y dejar de estar trabajando secularmente. 18, 19 años trabajé y la iglesia. También mi esposa me apoyaba en el trabajo y tomamos la decisión de entregarle nuestros trabajos al Señor y vivir dependiendo de Él. Fue en noviembre de hace 2 años cuando le dije sí, ya definitivamente. En enero del año pasado renunciamos al trabajo, mi esposa y yo. Y en marzo, cuando estábamos bajando la última caja del cambio de casa, nos fuimos a vivir a la iglesia. Nos dicen que se van a cerrar las iglesias. Y yo volteé con mi esposa y la tomé de la mano y recuerdo que le dije, ¿hasta donde atore? Me dijo, hasta donde atore. Y entonces empezamos a pedirle a Dios dirección, al pedirle al Espíritu Santo qué hacer. Y Dios nos llevó a empezar a hacer lo que teníamos que hacer y entender que los tiempos son difíciles y que como comenzó la iglesia en casas, va a terminar la iglesia en casas. Entonces empezamos a trabajar en casas. Empecé a ver la gente que eran mis colaboradores, aquellos llamados líderes que están siempre al pendiente, decirles, ¿saben qué? Vamos por la iglesia que está pendiente. Aquellos que no son tan fieles tal vez, o no tienen tantas convicciones o tan fuertes convicciones, y empezamos a trabajar con Casas en Conexión. Tenemos ahorita, gracias a Dios, ayer precisamente, sin saber que me ibas a preguntar esto, Dios nos dio ya 35 casas que estamos en conexión, y de las cuales 35 y vamos por 43 casas para cerrar este mes. Y vamos con 17 familias que están trabajando en esas 43 casas. Estamos hablando de que Dios nos ha llevado a 60 familias. La iglesia ha crecido más en tiempo de pandemia. Tal vez ha sido más difícil porque es a lo mejor virtual en algunos. A lo mejor no nos vemos todos. Pero ¿saben? Dios nos ha puesto a trabajar. Y ese es el punto en donde yo quiero llevarlos. Sí. ¿Hubo cambios? Sí. ¿Rompió esquemas? Acá también como allá. Nos cerraron puertas y nos prohibieron. Y tenía yo a veces, me decían, pastor, ¿y si lo hacemos a escondidas? Y le decía, el local no es nuestro. Y la multa por cerrarnos era de 120,000 más 80,000 porque el negocio no tenía el papel, les decían.
como iglesia lo podemos usar, pero no como salón de eventos. Entonces eran 200,000 pesos que teníamos que pagar si nos multaban. Y decía, vamos a creerle a Dios. No vamos a salirnos de lo que nos pide Dios que hagamos. Y en medio de la pandemia, la iglesia empezó a caminar. De tal manera que también abrimos, pues esto del Facebook, el Live y de las redes y de todo este rollo. Y me dio gusto saber que alcanzamos a más familias fuera de la iglesia. Porque a veces estamos pensando que todo tiene que ser dentro de un local, pero la iglesia es de Cristo. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que hemos empezado a trabajar, fuera de un local. A principio de año, si recuerdas, les lancé el reto de que como Red Comunión llegáramos a 500 hogares. ¿Sí te acuerdas? Bueno, pues la última contabilidad que hicimos de casas, ya llegamos a los 500. Gloria a Dios. Tenemos dos opciones, o nos vamos sobre 1,000 o nos sentamos a rascarnos la barriga. Y yo creo que vamos por la de las 1,000, ¿no? Yo pienso que mejor vamos por 2,000 para que hacer el reto más fuerte. Ay. Y te faltó decir, y ajúa. Oye, con una última pregunta. Sí, Yo amén. sé que se va a poner más feo esto, pero ¿por qué pastor? ¿Por qué no te lanzas de apóstol o algo así? Yo creo que más que bueno que me gusta esa palabra, pero me dicen el apostolator. No se crean. Fíjense que yo he creído que Dios te hace un llamado a cierto lugar y a ciertas cosas. Y yo creo que Dios me llamó a ser pastor de ovejas, pastor y tener amor por las ovejas y estar al pendiente de las ovejas. Si Dios llama a otros a ser apóstoles o profetas o evangelistas, yo quiero seguir siendo fiel al llamado de ser pastor y amar las ovejas y cuidarlas, porque de algo quiero estar feliz que cuando el Señor me diga qué hiciste con los que te di, decir, todos los que me diste aquí están, Señor, y ser útil en las manos de Dios. Entonces, si no me convierto en apóstol, pues no importa, soy feliz siendo pastor. Gracias, hijo. Y esa era exactamente la respuesta que yo quería escuchar, pero que escuchara también la iglesia. Hay un llamado y hay una respuesta vocacional de cada uno de nosotros. Y mientras Dios nos diga algo diferente, eso es lo que tenemos que hacer. Si fuimos llamados a ser pastores y Dios no nos ha cambiado el llamado, pues seguiremos siendo pastores y además lo disfrutamos, ¿no? Sí. Además de todo. Bien, hijo, pues te agradezco mucho que compartieras con nosotros. Si alguien está interesado en escuchar la segunda parte de los testimonios o algo más del pastor Héctor Vázquez, por favor comuníquese. No, el próximo martes a las 10 de la mañana, nuestro amadísimo pastor Héctor va a estar compartiendo en la reunión de pastores también. Amén. ¿Ok? Bueno, ya para todos, la verdad yo me siento muy animado, muy honrado, hijo, esa es la palabra, de trabajar con hombres como ustedes, ¿no? Hombres de los que he escuchado por años, bueno, los conozco por años y he escuchado sus testimonios y estoy sorprendido con Dios, pero también de cada uno de ustedes, porque comparten sus testimonios. Decías hace rato, es una manera de ver el amor de Dios manifiesto. Sí, la verdad es que yo lo veo en cada uno de ustedes. Y por eso me interesa y me interesaba y me interesa que la iglesia de aquí, de la Ciudad de México, los conozca. Porque pues yo hablo de la Red Comunión y hablo de los pastores y pues no es mucho lo que se transmite con estas solas palabras. Pero creo que estos tiempos, el que ustedes puedan abrir sus corazones, comentar cuál ha sido su experiencia con Dios, cómo Dios los llamó, cómo Dios los ha amado, cómo Dios ha sido paciente, cómo Dios los ha proyectado a cosas más grandes y cómo Dios los está respaldando. Creo que también es una palabra que anima fuertemente, a mí me anima y creo que a la iglesia también. Por eso ese tiempo he estado invitándolos a varios de ustedes a que nos compartan, porque estoy convencido que sus vidas
son una clara manifestación de lo que Dios hace por amor a sus hijos. Así es que muchas Sí, gracias, Héctor, de verdad. gracias. Y es algo hermoso verte a ti con todo lo que nos platicaste, ver a tu mamá, tú sabes que yo la amo, la admiro, ¿no? Para mí es un testimonio vivo de amor y fidelidad a Dios. Acaba de cumplir años tu mami, ¿no? Hace unos 80 días. años, 80 años. 80. Bien. Bueno, dale un abrazote de nuestra parte. Ver a tu esposa y a todos tus hijos, a la sobrina hermosa, ¿verdad? Sofía, y a todos los servidores en la iglesia, colaboradores, líderes, no sé cómo les digas, pero son una familia hermosa. Y eso solo es algo que Dios está haciendo, es un fruto precioso. Yo sé que Dios no se equivocó, así es que, pues dele para adelante. La verdad es que Dos yo cosas, quiero seguir oyendo testimonios. Dime, hijo. dos cosas. Una, cuando Dios te llama, pone fuego en tu corazón, aunque seas el más torpe de todos. Perdón, no por ustedes, lo digo por mí. No vayan a malinterpretar mis palabras. Todavía me acuerdo cuando, ahorita estoy viendo a Jaime de espaldas y Abril, de los primeritos que me conocieron. Una vez fue Jaime y Abril, nos llevaron a mi hermano Josué y a mí a comer a algún lugar y estaban ellos recién casados, eran unos chicuelillos, pero fue una bendición darme cuenta que eh, todo el proceso que he tenido es Dios en mí. Todo lo bueno que pueda haber es Dios. O sea, no hay nada bueno que puedas haber en mí si no ves a Dios primeramente. Y la segunda es que si no ves a mi esposita aquí al lado de mí es porque está trabajando precisamente en una casa en conexión. A veces nos dividimos y ella va a unas, yo voy a otras, pero no queremos dejar de servir a Dios. Es una mujer muy entregada al Señor y me da siempre para adelante ella y me hace sentir siempre un esposo bien amado, ¿no? Entonces, me siento contento por eso. Creo que por ahí estoy viendo, pero que sí está conectada mi esposita. Creo que Pidió ha de que venir en vinieran y camino. además se la pasó a varios de tu iglesia. Ah, sí, aquí está ya, mira, aquí ya vi que está por ahí también mi Voy cuñada. manejando. Hermosa, te amo. Te amo, gracias. Dios les bendiga a todos. Sí, no les puedo ver porque si no choco.
Pues gracias por todo. Bueno, Estoy a la orden. pues si nos permites, Héctor, vamos a orar por ti, por tu familia, por tu Sí, mami, por favor. obviamente, por tus hermanos, que también los amo a todos, ¿verdad? Amén. Y por la iglesia, las iglesias preciosas que están ahí trabajando contigo, que Dios te ha entregado. Oremos. Señor, gracias por la vida del pastor Héctor. Gracias por Laura, por toda la familia, los hijos que tú les has concedido. Gracias por Carmen, Señor, por esa vida preciosa que tú le has concedido, Señor, de poder ser una mujer que te busque. Gracias por todos ellos. Gracias por por los hermanos y por su hermana, de su hermana, mi hermano Héctor. Señor, todos y cada uno han sido testimonio vivo de tu amor y en su momento hemos oído de cada uno de ellos también cosas grandes y maravillosas que has hecho. Y sí, gracias a las dos iglesias que están ahora siendo cuidadas y amadas, Señor, por él, por todos los colaboradores, servidores, pastores que están ahí también, Señor. La verdad es que son una familia tan hermosa y eso solo puede venir porque son gente que son fruto de tu amor, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo ha hecho en ellos algo maravilloso, pero yo sé que no es todo lo que hay. Yo sé que apenas, Señor, esta historia se está escribiendo y hay muchas cosas buenas, grandes y maravillosas escritas en tu libro para que todos ellos anden en ellas. Cosas que son de bien, cosas que son de bendición, cosas que te dan la gloria, pero que son extraordinarias. Gracias porque tú tienes en tu corazón seguir bendiciéndolos, prosperándolos, levantándolos y llevándolos, Señor, a cosas más grandes y mejores. Permite que sus bocas sigan abiertas por ese fuego que está en sus entrañas para predicar el evangelio y que Héctor, junto con toda esa gran familia maravillosa de comunión familiar con Cristo allá en Guadalajara, en Zapopan, Señor, que ellos puedan seguir viendo tu gloria cada día. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por todos los que pudieron conectarse. Y muchas gracias, Señor, porque le diste esta palabra tan hermosa y el abrir su corazón a Héctor. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Lo ponemos en tus manos y lo encomendamos a tu bendición y cuidado. Amén. Amén.